Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Es un gusto tenerlos aquí a través de las redes sociales para compartir la palabra de Dios a través de este mensaje, el cual he titulado Conversión no es religión, es regreso. Estábamos platicando el otro día acerca de la parábola del hijo pródigo, aquel muchacho que le pidió su heredad a su padre y su padre se la dio y se fue de la aldea en la que estaba, de la ciudad en la que estaba, para pues vivir perdidamente, ¿no? Se gastó toda su heredad y cuando ya no le quedaba nada, cuando había perdido todo, tuvo que buscar trabajo, cuidando, apacentando cerdos. Y por ahí no sé si recuerden que él recordó que en la casa de su padre hasta los jornaleros tenían abundancia de pan y fue que regresó a él. Bueno, pues el día de hoy quisiera darle seguimiento a ese tema porque pues orando a Dios me traía a la mente esta parábola y pensando en aquellas personas que se sienten como este muchacho que en su momento decidió alejarse de la palabra de Dios, decidió alejarse pues de lo que Dios marca, de lo que Dios nos va enseñando para vivir perdidamente en un pecado donde ya nos cauteriza la mente, donde ya ni siquiera reconocemos que somos pecadores, ¿verdad? Porque pues lo que pasa es que cuando vivimos escuchando lo que nos va mandando nuestro corazón, pues vivimos engañados porque el corazón es perverso. Entonces, por ahí me gustaría el día de hoy darle seguimiento a ese tema y es que el día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de cómo aquellas personas que se acercan a la iglesia, cómo aquellas personas que se dicen cristianos, llegan con una cosmovisión de este mundo, del mundo secular, del mundo en el que vivimos, vaya. Cosmovisión es cómo recibes las cosas, cómo las ves, cómo las juzgas, cómo las sientes incluso. Y es que valoramos el día de hoy la profesión que ejercemos, lo que estudiamos, lo que vestimos, con quién nos juntamos, con quién nos relacionamos en general y juzgamos a los demás tal y como el mundo lo hace. Es decir, yo me creo profesionista, yo tengo estudios y me creo capaz de juzgar a aquel que no los tiene. Yo tengo un buen trabajo y me creo capaz de juzgar al que no lo tiene. Gano bien y juzgo al pobre. Entonces, esa cosmovisión, esa manera de juzgar, pues es algo que el mundo tiene ya por defecto, vaya. Y entonces nosotros nos volvemos partícipes de ello. Esta ha sido una receta que ha gobernado el mundo por años. El problema es que, a menos que nosotros podamos entender esto y aceptemos que es una realidad, vamos a poder diferenciar la cosmovisión bíblica de la cosmovisión mundanal. No digo mundana porque mundano, según la definición de la Real Academia Española, se refiere como a el tema sensual y así. Y mundanal se refiere a, en general, lo que hace el mundo secular, ¿no? Entonces, en este caso, el entender la diferencia entre la cosmovisión bíblica y la cosmovisión mundanal es lo que nos va a ayudar a que podamos cambiar, a que podamos brincar desde esta cosmovisión del mundo hacia la cosmovisión de Dios. El cómo recibir las cosas de parte de Dios, el cómo Dios nos puede utilizar como instrumentos para su obra. Y esto es importante porque cuando nosotros vamos a una reunión de domingo,
típicamente te levantas con el pensamiento de hoy voy a recibir de Dios, hoy voy a aprender, voy a orar, voy a entregarme en la alabanza, levantaré mis manos y a lo mejor no lo pensamos así como tal, ¿no? No se nos vienen esos pensamientos a nuestra mente, sino que conforme va pasando el día, digo, está la alabanza y levanto mis manos y me entrego y Dios, ayúdame. Y durante la reunión hago mis anotaciones, que si el predicador o la persona que está exponiendo al frente dice un versículo, lo anoto, lo busco en la Biblia, lo subrayo, etcétera, etcétera. Sin embargo, no podemos nosotros tener esa cosmovisión de la reunión en general el domingo y el lunes brincarnos a vivir en una cosmovisión mundana, ¿no? En una cosmovisión del mundo, vaya. Me refiero, nosotros el domingo nos preparamos nuestro corazón, nuestra mente para atender las cosas de Dios, pero el lunes preparamos nuestro corazón para atender las cosas del mundo. Entonces se vuelve algo que no es redituable porque las cosas de Dios son todos los días también. El vivir para Dios, el entregarnos a Dios, el dejar el pecado, es algo que hacemos, que tendríamos que hacer en nuestro diario, no solo el domingo que nos sentimos cansados, quebrantados, etcétera, ¿no? Entonces, hay una razón por la que pecamos principalmente, o una de las razones por las que pecamos es porque anhelamos que nuestro prójimo nos apruebe. Entonces, buscamos la aprobación de las personas o tenemos su rechazo. ¿Qué pasa si yo llego a un lugar donde todos fuman y me invitan a fumar y yo no fumo? Me van a apartar. Un club de fumadores, por decirlo así. ¿Qué pasa si yo llego a un club de lectura y no sé leer y no quiero aprender a leer? Me van a rechazar. ¿Qué pasa si yo llego a un lugar en el trabajo donde están por equipos y yo no me involucro en ningún equipo? Y al contrario, yo como que hasta critico a los equipos y digo, nah, es que esos son bien payasos, es que esos se encargan de hacer estas cosas o X, Y. Entonces va a haber un rechazo. Y si nosotros obtenemos ese rechazo, lo que vamos a hacer es que internamente vamos a buscar la aprobación de aquel grupo, de los demás, de aquella persona que no soy yo. Porque yo me puedo aceptar a mí mismo y decir, a mí me gusta esto, a mí me gusta aquello, yo creo en Dios, pero no, las demás personas puede que no crean en Dios y entonces si yo encuentro un rechazo ahí, me va a doler y voy a tender a cambiar. ¿Y qué pasa? Pues cuando necesitamos la aceptación de otras personas y esas personas nos obligan o nos invitan a hacer algo que sabemos que no está bien, pero lo hacemos por encajar, entonces esas personas que nos invitaron a hacer esta maldad nos controlan. ¿Y de qué manera? Pues porque ya pertenecimos, ya quisimos pertenecer al grupo, ya nos dijeron cuáles eran los requisitos y entonces esos requisitos nos vuelven personas que hacen cosas por encajar y no porque realmente las sientan. Se da mucho en los casos de los amigos, los jóvenes, el alcohol, ¿no? Vas a una reunión y te dicen, te invito a una cerveza. No, ¿sabes qué? Es que no tomo. ¿Cómo no vas a tomar si estás en una fiesta? Yo pensé que eras diferente, eres bien aleluyo, te empiezan a decir esas cosas y ¿qué hacen las personas? Dicen, bueno, me tomo una. Y entonces ya te terminaste la cerveza y te dicen, oye, pues tómate otra y otra y otra y otra y tú ya cada vez vas más encajando y ves que ya te juntan más y todo, entonces sigues tomando, tomando y tomando hasta que te lleva a la borrachera. Lo mismo pasa con el pecado, que vemos nosotros, vivimos en un mundo que está lleno de maldad, lleno de pecado y tendemos a decir que, pues voy a participar, que si en el trabajo, que si mis amigos dicen que volteé a ver a la muchacha, que porque está súper guapa o lo que sea, ustedes sabrán a lo que me refiero, y participamos entonces ya estamos pecando, como lo veíamos hace un par de semanas. Si nosotros no reconocemos lo que es el pecado y luchamos por cambiarlo, entonces va a haber un problema ahí. ¿Por qué? Porque el principal problema de que la gente no quiera llegar a Dios o no quiera conocer a Dios es la misma gente que está en las iglesias, porque en la iglesia tienen una vida y en el diario tienen otra. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque buscan la aprobación.
Entonces, a veces nosotros tendemos a condenar frecuentemente a los demás. Tenemos un sentido de superioridad que respecto a los demás, o se le llama también arrogancia moral, la cual nos hace que cuando nosotros nos sintamos mejor en cualquier aspecto, queramos sobajar al que no es como yo, ¿no? Se los decía hace rato, el que tiene trabajo al que no trabaja, al vagabundo, al nini, a estas personas. El que sabe de la Biblia al que recién va ingresando a la iglesia. No, es que él no sabe, es que cómo lo vas a poner, no entienden, no aprenden, no sé qué. Entonces, tener esta arrogancia moral en cualquier aspecto es bien peligroso. Realmente cuando tú alcanzas una madurez, cuando tú alcanzas a ser una persona que ya conoces de Dios y que realmente lo recibes, te das cuenta de que las personas que realmente son maduras tienden a ser humildes, completamente humildes. Y aquellas personas que son humildes no se sienten motivados a condenar a nadie. No buscan reflejarse, no buscan ser el centro de atención, no buscan servir para ser vistos, sino que son personas que realmente buscan hacer el bien para reflejar a Dios, no para reflejarse ellos mismos. Por ahí lo que les decía es que platicábamos sobre este hijo pródigo. Entonces, quisiera que retomáramos por ahí en Lucas capítulo 15 del 17 al 20. Por favor, si me acompañan, en Lucas capítulo 15 del versículo 17 al 20 dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Leamos hasta ahí. El día de hoy buscamos que aquella persona que está buscando a Dios realmente no sea con un corazón que está totalmente endurecido, un corazón de piedra, sino que así como la Biblia nos decía que Dios iba a endurecer, que endurecía más bien el corazón del faraón para no dejar salir al pueblo de Israel en su momento, así el día de hoy que buscamos a Dios, entendamos que nuestra condición del corazón es sumamente importante porque Dios tiene que formar nuestro corazón, pero tenemos que permitirle que lo haga. Si nosotros venimos a buscar a Dios con un corazón de piedra, difícilmente le vamos a hallar, difícilmente Dios nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a Dios con una actitud de pecado, con una actitud de arrogancia, con una actitud de yo soy mejor que Él, o yo no soy tan malo porque si me comparas con una persona que está en la cárcel, yo soy un santo. Entonces eso no nos va a acercar a Dios. Nosotros tenemos que venir a Dios con un corazón quebrantado. Y no necesariamente por quebrantado me refiero a tirarnos al piso, llorar, que me jalo el cabello, que me desvivo en la reunión, pero que el lunes me levanto como si nada y otra vez estoy diciendo groserías y otra vez estoy enojado y otra vez estoy... O sea, todo ese tipo de cosas son las que no me acercan a Dios, sino que me alejan. Y entonces nosotros cuando venimos realmente quebrantados buscando a Dios, vamos a encontrarnos que Dios nos va a poder formar, va a poder plantar una semilla en nosotros y nosotros, dependiendo de qué tanto la cuidemos, es lo grande que va a crecer o lo chiquita que va a morir. Entonces, hay que buscar tener ese corazón quebrantado, así como el hijo pródigo se quebrantó y en el momento en el que se quebrantó buscó a su padre, recordó que la casa de su padre era una casa de abundancia, donde nada le faltaba, donde tenía todo para salir adelante y entonces volvió a él. Así nosotros entendamos que somos personas que bueno, lo hablo por aquellas personas que hoy tienen la necesidad de buscar a Dios, que se sienten lejos, que se sienten apartadas, que se sienten que no encajan, que tienen un corazón vacío, que viven de apariencia, que viven pues sí, de un falso pensamiento que los amarra, de un pecado que no los deja conocer verdaderamente a Dios. Y entonces
cada vez que nosotros pecamos, vamos poniéndole como si tuviéramos un muro entre nosotros y Dios y vamos levantando ladrillos y ladrillos y la barda va creciendo más y más y más. Y entonces cuando yo hablo directamente con Dios, hay una pared que me detiene y esa pared es el pecado. Entonces, tenemos que entender ese corazón quebrantado que tenemos que tener para poder acercarnos a Dios. Y aquí en este caso, por ejemplo, el hijo pródigo que se dio cuenta solo y volvió, si se dan cuenta, no lo obligaron, no lo humillaron. Él se sentía humillado porque recordó lo que había en casa de su padre. No lo evidenciaron de decirle, mira, ahora estás aquí, pero antes estabas allá. Mira cómo han resultado las cosas. Entonces, si nosotros buscamos a Dios solo porque alguien nos evidencia, nos humilla o nos obliga, pues difícilmente vamos a tener la disciplina, el compromiso, la intención incluso de acercarnos a Dios. Y ahí se vuelve todavía pues más complicado porque es aquella gente que conoce de Dios, que sabe de la Biblia, que ha leído, que tiene conocimiento, pero el Espíritu no mora en ellos y entonces no hay un avance, el carácter no crece, no son personas maduras, no son personas humildes, son aquellas personas que pues nada más están ahí yendo a la reunión por cumplir, por hacerle el favor a alguien, por decir que están yendo, pero realmente no hay un fruto. Cuando nosotros buscamos a Dios sin que nos obliguen, sin que nos humillen y sin que nos estén evidenciando de que somos pecadores, entonces por fin vamos a despertar y vamos a buscarlo a Dios de todo corazón. Hablando de buscar a Dios, aquellas personas que son nuevas, que están asistiendo a la iglesia porque ya tocaron fondo, porque tienen esta necesidad, porque incluso aquellas que vienen por pura curiosidad, tenemos que entender que para nosotros recibir la misericordia de Dios hay algo que se le conoce como una conversión, salvación. Esta conversión no es que Dios nos arrastre y nos diga, a ver, vamos a cambiarte de pe a pa, sino que nos damos cuenta de que estamos lejos de Dios y que estando lejos estamos solamente sobreviviendo, teniendo una vida que no es la vida que Dios nos quiere para nosotros. Al final, cuando fuimos creados fue para vivir, no fue para sobrevivir. Entonces, si yo estoy el día de hoy sobreviviendo, me refiero a eh, dejar mi esperanza en el dinero, en el trabajo, la salud al médico, el dinero a mi esfuerzo, etcétera, etcétera. No estoy viviendo, estoy sobreviviendo y sobrellevando una carga que al final el mundo me ha puesto, ni siquiera Dios nos ha dicho como de que es que dependiendo de qué tan buena persona seas, es la bendición que vas a tener. Al final Dios nos decía que por medio de Jesús, el que busca encuentra, el que toca se le abre la puerta. Entonces, el día de hoy tenemos que entender la necesidad que tenemos de Dios. Para nosotros poder alcanzar una conversión, tenemos que ser capaces de entender qué tan lejos estamos de Dios. Y al final Dios tiene misericordia para aquellas personas que tienen un corazón quebrantado, para aquellas personas que lo buscan no por ponerles la palomita, no por decir, véanme, soy intachable, véanme todo, soy intachable y soy el que más sirve y soy el que nunca falta a la iglesia, sino que Dios vea que dentro de ti hay un corazón quebrantado que busca ser como el vaso en manos del alfarero para ser formado, como Dios nos quiere formar, no como yo quiera ser formado. Entonces, el hijo pródigo en este caso no volvió porque tenía miedo, sino porque recordó cómo era la casa de su padre, como decíamos, llena de abundancia. Así, así hoy buscas a Dios y puede ser rutina, puede ser necesidad. Por cualquiera de las cosas que lo estés buscando, la importancia de encontrar a Dios, de que Dios nos hable por medio de su palabra, de que Dios nos hable por medio de la predicación, es de suma importancia. Y es de suma importancia porque Dios dice que hay que buscarlo mientras pueda ser hallado. Y el día de mañana que no pueda ser hallado, estamos en un serio problema, porque nosotros
tenemos esa manía, esa costumbre de decir, ay, no importa, esta es la última vez, ya, mañana ahora sí. O no, ya compré la Biblia, ya cualquier día la empiezo a leer. Pues realmente no. El día de hoy yo quiero que aquella persona que, incluso si fue casualidad que llegó a este video, a esta reunión, al día de hoy que se está congregando, que haga su examen de conciencia, que se ponga a pensar en si realmente quiero conocer a Dios, estoy dispuesto a que Dios me quebrante, estoy dispuesto a poder dejar en manos de Dios mi cambio, como decíamos la semana pasada. Quiero saber si estoy dispuesto a que Dios me examine y me muestre aquello que yo no quiero ver, aquello que yo sé que estoy haciendo mal y que Dios ya me marcó que tengo que cambiar y que no cambio. Entonces, en el momento en el que yo entiendo esta parte y que Dios me confronta para decirme, esto es lo que nos aleja, esto es lo que tienes que hacer para yo acercarme a ti, en ese momento cambiarlo. Y si hoy llegaste por casualidad, ibas pasando, escuchaste algo de Dios y te dio curiosidad, es entender el porqué de la importancia de Dios. Mucha gente tiene dinero, vive acomodado, tiene una bonita familia, gozan de salud, no hay necesidad me quiero decir, y ni siquiera personas que tengan muchísimo dinero, aquellas que no batallan por el día a día. Y pongo el ejemplo del dinero porque el dinero es hoy, aparte del poder, el sustento económico define mucho o habla mucho de la persona que eres. Por eso tanta gente vive de apariencias, pero aquellas personas, incluso las que tienen tanto dinero o aquellas personas que, pues sí, que no hay necesidad, donde no hay una casa que no tiene necesidad, viven sin Dios, viven vacías, aun cuando ya se compraron todo lo que querían, aun cuando están endeudados, pero tienen una bonita casa. Si no tienen a Dios, están en una casa, digamos, una casa sin muebles, no está llena, no tienen nada. ¿Y de qué me sirve tener una casa si no tengo nada dentro de esa casa? Pues que realmente no es algo real, no es algo que puedo utilizar. Asimismo pasa con Dios. Para nosotros poder alcanzar a comprender las palabras de Dios es necesaria una conversión. Vamos a Hechos capítulo 3, versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19. Aquí Hechos dice 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. La importancia de esto es de suma importancia. Arrepentíos no solamente es llorar, no solamente es me siento mal y doblo mis rodillas y agacho la cabeza, sino que es un cambio de mente. El cambiar de mente nos va a ayudar a reconocer que somos pecadores delante de Dios, y si Dios tiene misericordia de nosotros para alcanzar la conversión por medio del Espíritu Santo, si Dios tiene misericordia de mí, persona que estoy arrepentido, que busco alcanzar la misericordia de Dios, entonces Dios me va a voltear a ver y Dios no va a rechazar un corazón, un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, como dice la Escritura. Pero si yo vengo con ganas de burlar a Dios, y a veces ni siquiera son voluntarias, a veces es involuntario, a veces vengo que ya tengo muchísimo sueño y que estoy distraído, estoy en el teléfono, mientras se está dando la palabra, mientras está dando esto, al final no hay un avance. Al final sí, ya vi que vino y vi que andaba ahí, pero pues realmente yo no veo cambio en la persona. Entonces aquí nos manda algo importante y no te dice, si quieres, arrepiéntete y si Dios quiere te vas a convertir. Aquí dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Importante. Si yo siendo pecador no puedo alcanzar o no puedo ver o no puedo escuchar o no puedo tener comunicación con Dios,
Entonces, ¿cómo hago que mis pecados sean limpiados? Aquí nos da la clave: arrepentidos y convertidos. Arrepentidos, por decir que es un cambio de mente, me refiero a que el llorar nos va a hacer desahogarnos y nos va a generar una emoción. Ay, es que yo ya me arrepentí de la tomadera y mañana empiezo y de verdad que ya tengo un día que no tomo y ya voy por el segundo y no, hombre, estoy pero bien. Y pasa un mes y me alejé de Dios, y me alejé de esta emoción, se apaciguan las aguas y entonces se me presenta una reunión familiar, un convivio, un festejo del trabajo, lo que sea. Y dan cerveza, dan vino, dan alcohol en general y digo, bueno, ya tengo un mes, me merezco un premio, una cervecita, y luego una se convierte en dos y luego al siguiente convivio yo las llevo y etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos clavados en ese pecado. No hubo un cambio de mente, solo hubo un cambio por emoción y esos son peligrosos porque nos engañan. Nos engañan y nos hacen pensar que vamos por buen camino cuando realmente no es así. Y por otro lado, conversión es un cambio de rumbo o dirección. Por ejemplo, cuando tú tienes un coche, giras la llave para que prenda el coche y la emoción de decir ya me arrepentí hace que el coche prenda. Pero si tú no mueves el volante, ese coche que iba en línea recta hacia el barranco, si yo no tengo una conversión, un cambio de rumbo, un tomar las riendas y cambiar, entonces el coche se va a desbordar de igual manera. El otro día platicando con unas personas les explicaba que leyendo un libro ponían un ejemplo donde decían, yo puedo tener una mesa, imaginemos una mesa considerablemente grande, 5 metros la mesa, porque es para muchas personas, y tengo un vaso de cristal y voy recorriendo ese vaso de cristal por la orilla de la mesa, por toda la orillita lo voy recorriendo, recorriendo, recorriendo. Y a medio camino empiezo, Dios no permitas que el vaso se caiga y se rompa, Dios no permitas que el vaso se caiga y se rompa. Pero mi mano sigue empujando el vaso, empujando el vaso, empujando el vaso hasta que llega al borde, se cae y truena el vaso de vidrio. ¿Pero por qué, Dios, permitiste que el vaso se rompiera? Oye, espérate, es que tú no cambiaste el rumbo. O sea, si yo le oro a Dios porque quiero que me ayude en algo, pero yo no cambio la manera en la que hago las cosas, pues realmente Dios no nos va a obligar a que tengamos el cambio. Por eso nos dio ese libre albedrío para que podamos nosotros mismos decidir si hacemos el bien o hacemos el mal. Entonces, Dios no va a hacer que desaparezca la ley de la gravedad para cumplirte el capricho, porque tú estabas orando con mucha injundia, mucho esfuerzo, pero tus obras eran las mismas. Asimismo pasa, si nosotros no tenemos una conversión que es real, entonces pues vamos simplemente a manejar el coche y el coche está prendido porque yo tengo mucha emoción y da marcha y no, yo dije que ya iba a dejar de tomar y de verdad que ya quiero dejar de tomar y XY, pero ya me merecí un premio, no dejé de hacer las cosas diferentes, mantuve un trabajo donde mi entorno, mi contexto era el alcohol, entonces no hay una conversión real, ni el arrepentimiento es real en ese caso. La conversión no solamente es levantar la mano, la conversión no es levantar la mano, repetir una oración o llorar desconsoladamente un día, como ya lo habíamos platicado. Es cambiar mi actuar, mi rumbo y dejar de poner mi confianza en los demás para depositarla en Dios. Si yo, como les decía hace rato, busco la aprobación de mis amigos, busco la aprobación de mis compañeros de trabajo, busco la aprobación de mi jefe, y para ello tengo que pecar, entonces mi confianza no está en Dios, mi confianza está en el jefe, en que el jefe va a decir, ¡ay, qué buen elemento! Que si le digo que invite las cervezas, se va por ellas, si le digo que traiga el encendedor para los cigarros, me lo trae de volada. Entonces, busquemos una conversión que sea real. No con esto quiero decirte que no hay esperanza, muy por el contrario, quiero decirte que el día de hoy somos capaces de reconocer lo que Dios busca de nosotros. Y yo, sin que te lo diga, sé que ya vino a tu mente este pensamiento donde Dios me marcó algo, me dijo, hey, cuidado con esto. Y yo no hice caso y el día de hoy busco que entendamos lo que dice el libro de los Hechos. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados.
Aquí nos está dando la esperanza, la solución. Si yo me arrepiento y me convierto, entonces mis pecados van a ser borrados y la lista interminable de cosas malas que he hecho desaparece. Desaparece sin dejar rastro porque ya entendí, porque ya me di cuenta de lo que estaba haciendo mal. Y es que este no es un proceso que sea de la noche a la mañana. No despierto un día y digo, ay, ya me arrepentí, me convertí y nueva criatura soy y ahora sí, gloria a Dios y voy y levanto la mano y lloro y al mes estás totalmente como estabas antes. El ser humano está acostumbrado a buscar resultados instantáneos. Cuando nosotros hacemos algo, queremos que el resultado sea en automático, rápido. Y aquí la verdad es que para nosotros llevar un arrepentimiento y llegar a la conversión, hay una serie de pasos que hay que hacer. Hay que examinar nuestra conciencia, identificar mi pecado, cambiar mi pecado y una vez que yo ya reconocí mi pecado, que me arrepentí, entonces Dios es quien va a hacer la obra de llenar nuestro corazón con el Espíritu. Dios va a enviar al Consolador para que nos haga entender de justicia, de pecado y de juicio. Antes no. Y por esto es importante que analicemos esta cosa, porque este tipo de cosas, porque el día de hoy tenemos la esperanza de poder volver al Padre, así como el hijo pródigo volvía a su Padre, así nosotros tenemos la esperanza. Si me acompañan, por favor, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, 2 Corintios 5, 17, nos da la clave, que es lo que les decía. 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amados, aquí nos da la clave de que cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, cuando reconocemos a Jesús, cuando dejo mi pecado, cuando me arrepiento, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí ya nos está dando la clave de decir, cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, nueva criatura somos. Nacimos nuevamente, nuestros pecados son limpios, son borrados, y tengo la oportunidad de salir adelante, de poner mi confianza en Dios, de quitar mi confianza de las cosas del mundo y dárselas a nuestro Padre, a Dios. Que Dios en su infinita misericordia permanece fiel aun cuando nosotros no lo somos. Cuando nosotros caemos, cuando nosotros pecamos, Dios se mantiene fiel y eso es algo bien importante y hermoso. Pero hay que buscar que Dios nos dé la misericordia, que Dios nos escuche derribando esa barrera de pecado, derribando esa barda que nos aleja de Él. Entonces, dejemos de lado el me voy a portar bien, me voy a portar mejor para atraer y buscar ser una nueva criatura. Y entonces, si quiero ser una nueva criatura, si no basta con decir me voy a portar bien o me voy a portar mejor o voy a mejorar ahí al pasito para ver qué resulta, ¿cómo hago para ser una nueva criatura? ¿O qué debo de entender o qué debo de hacer para ser una nueva criatura? Vayamos por favor a Isaías capítulo 55, versículo 7. Isaías 55, 7. Isaías 55, 7. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí ya nos está dando la clave, ¿no? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo para buscar ser una nueva criatura? ¿Cómo empiezo para estar en Cristo, como lo dice el libro de Segunda de Corintios, la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios? Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová,
el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Al final, los pensamientos y las acciones de Dios superan en extremo los de la humanidad. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos leyendo ahí en el versículo 8 de Isaías, vamos a leer el 7 y el 8 de nuevo. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Aquí al final los pensamientos y las acciones de Dios son en extremo diferente a los que tiene el ser humano. Aquí se está instando al pueblo se insta al pueblo del Señor a dejar las obras y pensamientos pecaminosos para volverse a los de Dios. No dice, primero deja el pecado, sino que dice, deje su camino. No nos está alertando sobre empieza dejando la ira, empieza dejando la lujuria, la lascivia, empieza dejando la avaricia. Te dice, deje el impío su camino. Volvemos a lo mismo. Para una conversión necesitamos un cambio de rumbo. Y luego, para ello hay que, primero que nada, dejar la autosuficiencia. Debo dejar de pensar que yo soy capaz de hacer las cosas que Dios hace. Debo dejar de pensar que en mis fuerzas voy a poder lograr lo que estoy buscando de Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Digo, no, hombre, yo tengo pensamientos impuros y entonces yo voy a empezar a pensar en otras cosas. Y se me viene un pensamiento impuro y digo, no, voy a pensar en algo que me distraiga. En lugar de decir, Dios, ayúdame, Dios, guíame, Dios, examíname, Dios, límpiame. En lugar de dejarlo en manos de Dios, creo que yo soy capaz de cambiar algo en mí para que mi pecado se vaya. Ese es el primer punto que hay que los invito el día de hoy a que dejemos eso. Dejemos la autosuficiencia. El hombre no se salva a sí mismo. No hay que pensar que podemos salvarnos solos. Hay que dejar de poner las cosas que nos atan al pecado. Hay que dejar de poner esas cosas que nos atan al pecado en nuestra propia prudencia. En nuestras fuerzas no podemos alcanzar a Dios. El hombre, aun cuando se cree capaz de todo, han escuchado la frase que dice que tienen complejo de Dios porque se creen capaz de hacer absolutamente todo. Están equivocados. Solamente Dios es capaz de darnos ese perdón, de cambiarnos, de convertirnos para que podamos acceder a Él, para que podamos ser limpios como Él nos lo está pidiendo. Entonces, paso número 1, dejemos de pensar que somos autosuficientes. Paso número 2, dejar el trono del corazón. Ahí vamos a consultar Apocalipsis 3:20, que me parece una reflexión importante. Apocalipsis 3:20, si me acompañan, por favor. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aquí el problema principal es que muchos que quieren a Jesús como invitado, pero no lo ven como un rey. En los gobiernos donde aún se ejerce esta parte de reyes, cuando el rey llega a cualquier lugar, todo el mundo hace reverencia, deja de hacer lo que está haciendo, le brinda la atención, qué necesita, qué quiere, qué le puedo ayudar. Y muchos solamente ven a Jesús como un invitado. Pasa, estás de aquí, mientras estás aquí yo ayudo, hago así, pero te vas y vuelvo con mi vida, olvidándome de que eres un rey. Entonces tenemos que dejar el trono del corazón con cosas que nos atan más al mundo que de las que nos atan a Dios. Si nosotros hacemos tesoros para que estén aquí en la tierra el día que muramos,
El día que Dios no lo quiera, se acabe nuestra vida, todo se va a quedar aquí, nada nos vamos a llevar. Entonces, ya que entendimos que el primer paso es dejar de ser autosuficiente, o una de las características es dejar de ser autosuficiente, tenemos que evaluar qué hay en el trono de nuestro corazón. ¿Permito ese lugar para Dios o permito ese lugar para todas las cosas que no son Dios? Número 3, dejar lo que me aleja del Padre. No es que Dios te quiera quitar cosas, sino identificar las cosas que me están quitando a Dios. Esto es bien importante. Una vez que ya entendimos que hay cosas que me alejan de Dios, que hay pecados que me alejan de Dios, que hay distracciones como lo veíamos la semana pasada, no todo lo que me aleja de Dios es necesariamente pecado, sino que basta con que me distraiga para que yo me aleje de Dios. Entonces, aquí nos dice esto, dejar todo aquello que me aleja del pecado. Dios no te pide que sueltes algo para ser una persona vacía. Dios te pide que lo sueltes para poder llenarte. Y entonces, yo que estoy buscando dejar ese pecado, que estoy buscando alcanzar a Dios, tengo que vaciarme para que Dios me pueda llenar. Porque si no, volvemos a lo mismo de la autosuficiencia. Yo me empiezo a llenar de lo que yo creo que es correcto, pero no dejo que Dios me llene. No dejo que Dios sea el que obre en mí. Y es lo que les decía, que a veces nosotros tenemos la percepción del tiempo tan distorsionada que queremos, decimos, ya quiero, ya el resultado, ya. Y cuando no vemos resultados, ¿qué es lo que pasa? Pues que nos decepcionamos, nos desanimamos, ya dejé que por inocencia, por curiosidad, el pecado entrara en mi vida y volví al punto inicial. Ya otra vez estoy lejos de Dios, como el hijo pródigo, estaba lejos del Padre. Y hasta que no toca a fondo, recordamos que con Dios lo tenemos todo. Y entonces este es uno de los mayores problemas. ¿Por qué? Porque se necesita preparación. Se necesita que nosotros traigamos un corazón dispuesto para Dios. Si nosotros venimos con la conciencia de decir, es costumbre, ay sí, es que se escucha muy bonito la alabanza, ay sí, es que se escucha muy bonito lo que dicen de Dios, pero yo el domingo me quito mi corazón, el domingo en la noche me quito mi corazón espiritual y me pongo mi corazón de carne, y entonces el lunes voy a volver a ser la misma persona. Y cuando yo quiera instruir a alguien más, ¿qué testimonio le voy a dar yo? ¿Qué testimonio le voy a dar para que pueda esa persona decir, sí, Dios me habló por medio de él, si yo veo que él dice pero no hace? Y entonces ese es un problema muy grande. Por ahí hay un libro que se llama Siervos para su gloria, donde menciona algo que me pareció muy importante, que dice que hay que ser antes de hacer. Ser antes de hacer. No puedo yo simplemente decir, me siento bien, voy a hacer cosas, voy a servir en la iglesia, voy a levantarme a predicar, voy a hacer esto porque tengo la emoción de hacerlo, sino que antes de hacer cualquier cosa tengo que ser, tengo que vaciarme, que Dios me llene y entonces yo voy a poder compartir, yo voy a poder sentarme con alguien y platicarle de que Dios ha hecho esto en mi vida, darle mi testimonio, compartir con esa persona, intercambiar puntos de vista. No es tampoco así como que yo creo que Dios existe y me encuentro a alguien que dice, yo creo que Dios no existe. Y entonces le digo, te dejo de hablar porque mi punto es correcto y el tuyo no. O sea, realmente no es así. Nosotros tenemos que ser maduros para poder entablar estas conversaciones y poder eh, traer a esas personas al Padre. Y Dios es quien va a poner los medios para hacerlo. Pero si yo estoy lleno de cosas mías, de cosas que al final son mundanas, de cosas que son seculares, y dejo, ay, pues sí, mira, sí creo en Dios, mira, sí, yo sé que hay algo más en el mundo, yo sé que no todo puede ser coincidencia, que no todo puede ser, no basta, no basta con eso, porque
Dios aquí nos está dando el manual de vida, nos está enseñando cómo hacer y qué decir y cómo, y aquí nos da la esperanza también, nos da la promesa de que cuando nos pregunten, el Espíritu nos hará hablar de aquellas cosas que nosotros ya tengamos el entendimiento. Y entonces, ¿qué sigue? Bueno, si yo ya dejé la autosuficiencia, me hice una autoevaluación crítica donde me di cuenta de que estoy siendo autosuficiente, de que, de que el trono de mi corazón por fin se lo dejé a Dios, dejé aquello que me ata al pecado, dejé aquello que me aleja de Dios. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, ¿qué puedo hacer? La respuesta es sencilla. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Romanos 10, del 9 al 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, ya entendimos que tenemos que ser renovados, vaciados, alejarnos del pecado, arrepentirnos de todo corazón y en el arrepentimiento sigue confesarlo con nuestra boca. No publicarlo para que todo el mundo me vea, me escuche y que digan, ay, ese es bien bueno, ese es bien santo, sino para que Dios pueda recibir mi confesión. Y aquí nos da la clave, porque con el corazón se cree. Mi corazón ya sabe que Dios existe, ya sabe que, que quiero servirlo, ya sabe que quiero hacer la obra. Pero dice que se cree para justicia con Dios, pero con la boca se confiesa para salvación. Si yo quiero alcanzar un arrepentimiento y conversión, tengo que confesarlo también con mi boca. Y esto no es una fórmula mágica, no les digo, ay, nada más confiesen que Jesús es el Señor y crean en el corazón que Dios le levantó de los muertos para poder ser salvo, sino que, primero que nada, o sea, esto me refiero a que no es una fórmula mágica, lleva un proceso interno, el cual empieza con reconocer necesidad. ¿Se acuerdan por ahí que platicábamos sobre los salmos, el Salmo 51:17? Ya lo hemos platicado aquí ahorita que empezó este mensaje, donde es importante que nosotros entendamos cuáles son los sacrificios que agradan a Dios. Por eso acompáñenme a Salmos 51:17 y dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, necesitamos, más bien, reconozcamos que tenemos necesidad de Dios, como con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado que no se enaltece en lo suyo, sino que busca de Dios la respuesta, sino que espera de Dios el actuar. El Dios, ayúdame, Dios, úsame, Dios, renuévame, Dios, edifícame, Dios, guíame. Reconocer necesidad. 2, creer verdaderamente. No basta con solo aceptar la existencia de Dios, sino que hay que entender el valor del sacrificio, el valor del sacrificio de la muerte en la cruz. Al final Jesús fue a la cruz por mis pecados, por tus pecados, personalmente hablando. Hay que entender que los que debían ser crucificados somos nosotros. Ayer que leía en Juan, dice pues vamos a leerlo también, que para decirles el texto tal cual. Si me acompañan por favor a Juan, creo que está en el 15. Juan 15. Ya les digo. Sí. Bueno, es importante esto. Jesús, la vid verdadera. Dice,
Yo soy la vid en el capítulo 15, versículo 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. Aquí es importante entender esto porque el sacrificio que hizo Dios es para que estemos con Él, para que nosotros le veamos y para que nosotros entendamos que si estamos separados de Él, nada vamos a poder hacer. También aquí en Juan les habla acerca de que el que da la vida por sus amigos, no hay más amigo que el que da la vida por sus amigos. No hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Entonces, es importante eso. Es muy importante eso. ¿Por qué? Pues porque Jesús vino a dar la vida por nosotros. Y entonces nosotros lejos de, o bueno, el mundo hoy lejos de honrarlo, lejos de buscarlo, lejos de todo, le desprecia. Y no entiende el verdadero sacrificio que fue la cruz. Entonces, si el día de hoy tú estás buscando a Dios, tienes que creer verdaderamente. No basta solo con aceptar su existencia, sino que tenemos que entender qué significa esa cruz, qué significa el perdón de los pecados, el arrepentimiento y la conversión. Es muy importante. ¿Qué otra cosa? Rendir el corazón. Una vez que nosotros estamos rendidos ante Él, vendrá a limpiarnos y entonces podremos experimentar una salvación verdadera. Aquí lo decíamos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y entonces, una vez que ya hicimos esto, vamos a entender que lo que sigue es comenzar el caminar. Si nosotros ya seguimos estos pasos, si nosotros ya entendimos estas cosas, pues nos toca comenzar el caminar. Para ello, acompáñenme a Lucas capítulo 9, versículo 23, por favor. Lucas 9, 23. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bueno, leamos hasta el 24. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Aquí al final nos damos cuenta de algo, que para nosotros poder volver a Dios no estamos demasiado lejos. Nadie está demasiado lejos para volver. Solo estamos a una decisión de distancia. Importante entender esto. No dice, toma tu cruz un día y ya vas a ser salvo. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, la conversión no es correr hacia un juez, es correr hacia un padre que ya viene corriendo hacia ti. El día de hoy tenemos que entender esto y no lo hablo a manera de condenación, no lo hablo a manera de decirte cuáles son las consecuencias de no atender estas palabras o de no atender lo que te manda Dios, sino lo hago con el propósito de que entiendas que hay una esperanza, que no estamos ante un juez que es gruñón, que es agresivo, que es violento, sino que estamos ante un padre, como el hijo pródigo, que cuando lo vio de lejos se echó a correr a él y lo besó. No tenía rencor, no tenía enojo, muy por el contrario, se alegró de que él volviera.
Así el día de hoy Dios nos manda a que volvamos como el hijo pródigo y entendamos que para volver a Él, para tener una conexión verdadera con Él, es necesario arrepentirse y convertirse a Él. Recordando y haciendo mucho énfasis en dejar la autosuficiencia, no en tus fuerzas, no en tu pensar, no en tu emoción. Esto al final es un compromiso para con Dios, es como si firmaras un acta de obediencia, de fe y de amor. Y el Padre no te va a rechazar si vienes, como ya lo platicamos, con un espíritu quebrantado, con un corazón contrito y humillado. El día de hoy se los dejo a manera de reflexión para que podamos tener ese cambio, que no solo sea, como les decía, una cosmovisión de domingo, sino que pensemos en una cosmovisión bíblica. Dejemos de ver el corazón con ojos del mundo y empecemos a verlo como Dios nos está mandando. De mi parte sería todo y pues la invitación es esa. Reflexionemos el día de hoy el estado de nuestras conciencias y busquemos a Dios. Busquemos a Dios de todo nuestro corazón y Dios no va a ser tardo para contestarnos. Nos vemos la siguiente semana por medio del canal. Ya saben, transmisión a las 11 a.m. Y pues sería todo. Que pasen buena tarde. Hasta luego.